práctico. Bien. A ver, como les dije, el 11 y el 18 de mayo va a haber 5 equipos para el 11 y 5 equipos para el 18. Van a tener que presentar el trabajo práctico de costos. Esto va a ser el primer examen. Tienen 6 semanas para hacerlo. Básicamente, lo que tienen que hacer, o en principio lo que tienen que ir haciendo ya, ustedes son aproximadamente 40 y pico de alumnos, van a armar 10 equipos de 4. Puede haber algún equipo que tenga 5, ¿sí? Puede ser que alguno tenga 3. Lo que no quiero es 6 equipos de a 1, un equipo de 23. No. En principio se juntan de a 4. Tiene que ser una cosa, puede haber alguna excepción, pero la excepción tiene que ser eso, excepción, no tiene que ser el 50% de los equipos. Entonces, vayan armando sus equipos, ¿sí? Eso lo definen ustedes. Yo no armo los equipos, ustedes se nuclean como les parezca cómodo, por afinidad, por cercanía, por lo que quieran. Y van a tener que armar un trabajo de costos, ¿sí? Esto lo vamos a ir desarrollando un poco más la clase que viene. No todavía esta clase, porque todavía hay algunos conceptos que no vimos. El trabajo va a tener 2 partes. Va a ser una parte, digamos, hay una parte que van a hacer en Excel, donde van a volcar todos los costos. O sea, el trabajo básicamente es, van a tener que crear un emprendimiento, una pyme, una empresa, una mini pyme, un negocio, lo que quieran, con determinadas características, o sea, un mínimo de 10 personas trabajando, con una parte productiva por lo menos, con costos directos, con costos indirectos, con el punto de equilibrio, explicando cómo llegaron al margen de contribución unitaria, una cantidad de cosas más. No mucho más, básicamente. Ese Excel, ¿sí? que van a ir armando, eso me lo tienen que ir enviando con tiempo, ¿sí? Piensen que son 10 Excel de ustedes más 10 Excel del otro curso, o sea, yo tengo 20 Excel con una explicación de qué trata el negocio, cómo es el proceso productivo y demás. Y yo lo voy revisando y se los voy a ir devolviendo con algunas aclaraciones. Fíjense que les falta esto, esta parte no se entiende, esto es claro, esto no, esto viene muy bien, esto no. ¿Por qué me lo van a mandar a mí y con tiempo? Justamente por eso, porque es el primer trabajo, es un tema nuevo y yo quiero ir corrigiendo y viendo cosas. Quiero ir viendo qué es lo que van haciendo, cómo lo van elaborando y demás. Esa es una parte del trabajo, eso háganlo con la mayor tiempo posible, porque lo que va a pasar, yo ya sé que va a pasar, digamos, no es la profecía autocumplida, sino porque pasa siempre que llega el 4 de mayo y yo me encuentro con que tengo los 10 trabajos que me los entregaron todos por primera vez y pretenden que para la semana que viene yo tenga todos los trabajos corregidos, les haga una devolución, ustedes corrijan y me los vuelvan a reenviar y es imposible. Entonces, por favor, háganlo con tiempo. No es que cada vez que cambian una línea de Excel me tienen que mandar el trabajo, pero una vez que estructuran el trabajo, que tienen una idea, digamos que el trabajo ya está con los números por lo menos principales, me lo envían, ¿sí? Y en base a eso lo vamos corrigiendo. Normalmente con 1, 2, 3 correcciones el trabajo sale, salvo que haya algún tema muy particular. El trabajo tiene que ser, digamos, lo más cercano a la realidad, o sea, hoy a través de un montón de páginas ustedes pueden acceder a precios de cosas, entonces los costos que van a poner ahí son los costos reales. Digamos, no, vamos a tratar de que sea lo más parecido a la realidad. No una cosa súper compleja, pero sí que los costos sean reales. A ver, tuve algún momento digamos, un equipo que me presentaba un trabajo donde era una fábrica de zapatos y cada zapato salía a 200.000 pesos. No, la verdad que si haces eso es una irrealidad, no podés hacer ese zapato y venderlo. Entonces, vamos a llegar a la realidad. Digamos, el tema o el giro del negocio es una decisión de ustedes, yo no me meto con eso.
búsquense algo que realmente les guste, que les parezca importante. A ver, he tenido alumnos que han hecho, para poner algunos ejemplos, peluquería, con venta de productos de peluquería. He tenido concesionaria con taller de mantenimiento, taller mecánico con taller de lubricación. He tenido una pyme que hacía 3 líneas de distintas, hacía milanesa de soja rellena y salchichas de soja. Después he tenido un alumno que hizo una pañalera. A ver, hizo una pañalera que es bastante complejo porque él trabajaba en una pañalera y tenía acceso a un montón de información, entonces él era muy simple. Tuve otro alumno que, por ejemplo, él tenía un emprendimiento de ropa interior femenina y entonces volcó lo del emprendimiento y obviamente le tuvo que agregar gente porque su emprendimiento era el solo, pero digamos, usó esa información. Digamos, el tema es, tuve fábrica de pallet y maderera, digamos, tuve una fábrica de muebles, tuve una fábrica de sillas, digamos, cada uno busca el giro de negocio que quiere. Tiene que tener, sí, una parte de fabricación y otro negocio más, digamos, tienen que ser como 2 negocios bien diferenciados. Por esto les decía, por ejemplo, la peluquería, que era el servicio de peluquería, y la venta de productos, ¿sí? Que eran los productos que ellos compraban al por mayor, reenvasaban y ponían su marca, o sea, tenía un mini proceso productivo. En la fábrica de pallet, por ejemplo, ellos fabricaban los pallets y después vendían maderas al corte, por ejemplo. Digamos, cada uno tenía su proceso. Entonces, tiene que ser esto, digamos, al final del apunte están las características, lo vamos a revisar bien la clase que viene, pero no les quiero dar más información técnica porque, digamos, ahora si yo le empiezo a hablar de centros de costos, no van a entender todavía qué es, porque todavía no llegamos a centro de costos, vamos a llegar en un ratito, pero bueno, eso. Tienen que tener costos directos, costos, digamos, gastos directos, gastos indirectos, gastos fijos, gastos variables. Tienen que tener la mayor cantidad de gastos posibles cercanos a la realidad. El otro punto, digamos, ustedes van a ser los dueños de este emprendimiento, quien hace ese emprendimiento, con lo cual, digamos, no quiero, que suele pasar siempre, hay dos o tres cosas que está prohibido. Uno, no se paga en negro, ¿sí? O sea, los sueldos son todos en blanco, con las cargas sociales, como corresponde, ¿sí? No quiero sueldos miserables, ese es el otro punto. De repente tienen una planta con un proceso productivo de 10 empleados y cada uno gana 20.000 pesos. No, chicos, no existe. No se le puede pagar a nadie 20.000 pesos, porque no cubren el salario mínimo. Igual todo depende de la empresa que elijas, porque si vas a elegir una peluquería no vas a tener un sueldo de 500 lucas. No vas a tener 500 lucas, pero tampoco vas a tener 20. A ver, mínimo. No, obvio. Un sueldo más o menos acorde al trabajo. Acorde al trabajo. Yo no quiero sueldos digamos, no le vas a pagar $100.000 a un empleado porque es difícil mantener el negocio, pero no quiero sueldo de 20. Sí, no, por eso, acorde al trabajo que tenga, uno ya sabe qué sueldo más o menos se maneja. Sería una peluquería, sabes que no vas a tener un sueldo de 400, 300 lucas. Sería, no, por eso te digo, acorde al trabajo que se elige o empresa. Te acuerdo de eso, pero te digo que en la mayoría de los casos me pasaba que, por ejemplo, tenían, digamos, un ejemplo, en la pañalera los operarios ganaban 30.000 pesos. No hay pañalera donde los empleados ganen 30.000 pesos por mes. Esto, digamos, todo el mundo dice sí, pero llega el momento y ponen los sueldos miserables que no se pueden creer. Eso por un lado. El otro punto también es que como van a tener una parte productiva, ¿sí? La gente va a llevar uniformes, los uniformes se reponen por lo menos 2 veces al año por ley, entonces tienen que estar las 2 reposiciones, tienen que estar los elementos de seguridad, lo que se llama EPP, ¿sí? Y no el EPP, le compro un par de guantes. No, chicos, el que corresponde. Vamos a hacer esto como corresponde, ¿sí? Con todo lo que corresponde. Entonces, no me maltratan al personal con el sueldo, no dejan de comprarle el uniforme que corresponde, le dan el material y en base a eso hacen los costos. Si no, los costos salen como muy fácil, digamos. A ver, yo me puedo poner a fabricar lo que quieran,
me pongo una panadería y si tengo 4 personas trabajando a 20.000 pesos con lo que sale la harina, y el kilo de pan me va a dar 50 pesos. No, el kilo de pan no sale 50 pesos en ningún lado. Ustedes me pondrán, bueno, yo lo vendo a 120 como el resto y me gano no existe. Entonces, esas cosas. Yo lo aviso antes, ¿por qué? Porque en mi experiencia de hacer este trabajo, siempre me encuentro con algún equipo, o 2, o 3, o más, que o pagan poco, o solamente una muda de ropa por año, o le faltan los elementos de protección personal. Con esas cosas, a ver, no les voy a exigir que el personal tiene que tener capacitación, por ejemplo. Digamos, y que eso esté dentro de los costos. Pero sí estas cosas. Sí, igual digamos, no es nada fácil, profesor, ¿eh? Son muchos ítems, muchas cosas que capaz que uno en el grupo no lo puede implementar porque capaz que se le va a llenar el celular con preguntas porque no es fácil. No es que somos expertos en la logística A ver, no lo vamos a hacer para empezar a hacer una empresa como usted está queriendo, yo todo estoy pidiendo, compleja. Hay cosas que nos vamos a olvidar, hay cosas que no vamos a implementar porque no somos expertos todavía. Perfecto. Técnico, estamos totalmente de acuerdo, Adrián, pero a ver, primero, va a ser una pyme, no van a ser una empresa. O sea, no me van a venir con, estamos fabricando un auto, ¿sí? Que tiene más de 3.000 ítems para fabricar. No, van a hacer algo simple, o sea, pónganse una panadería, pónganse algo que sea fácil de hacer, punto 1. Punto 2. Y se tiene que utilizar los ítems de lo que estamos arrancando con el tema. Sería exactamente, a eso le van a sumar los sueldos. Los costos, no sé, el costo estándar sí, directo, el punto de equilibrio también, el costo futuro no, costos directos e indirectos sí, digamos. Créeme que no es tanto, una vez que lo armás en un Excel, no es tan terrible. Hoy tal vez, por no haberlo hecho nunca, parece algo así como muy ominoso, pero realmente no lo es. Parece algo difícil por lo visto, sería, porque todavía, como usted dice, no arrancamos. Capaz que cuando arranquemos en el Excel se nos hace más fácil, sería costo indirecto viene de acá, directo de allá, la materia prima lo traemos acá, gasto allá, el sueldo hora social, y capaz que sea fácil, pero así hablándolo por arriba, parece algo muy difícil. No te preocupes, mira, hasta ahora, este sería creo que el 4º o 5º año que lo doy, te puedo asegurar que hasta donde sé, no se ha muerto ningún alumno con esto, no he tenido ningún juicio. Pero sí se ha llevado la materia. No, sí se ha llevado la materia, no murió, pero sí se llevó la materia. Los que se llevaron la materia es porque dieron mal los exámenes. A ver, no porque les pedí un trabajo práctico, solamente, digamos, en eso. Pero créeme que no pasa nada. Y además, digamos, mirá justamente atendiendo todo eso que vos me estás planteando, es por eso que les pido que me manden el Excel antes. Porque cuando yo vea los Excel, te voy a poder decir, che, Adrián, mirá, te olvidaste del punto de equilibrio. Sí, Adrián, para ir verificando ya antes de entregarlo, ¿se entiende? Exactamente, voy a ir viendo. Es como usted dijo, ponerle de los 20 puntos, disculpa que me interrumpa, va yendo 12, se lo envía y usted va viendo cómo va yendo. Capaz que dice, no, mira, antes del costo fijo te faltó un ítem antes de llegar a eso y así lo vamos arreglando. ¿Se entiende? Espectacular. Bien. Que además, cuanto más nivel de detalle, digamos, mejor el trabajo y más nota van a tener, tampoco lo complejicen a nivel de no poder resolver los números. Y después tiene una segunda parte, es la presentación de este trabajo. Este trabajo tiene 2 partes. Una es el Excel que van a cruzar conmigo, donde yo me voy a asegurar de que los números sean reales, pero lo que van a presentar en clase no es ese Excel. Lo que van a presentar en clase ese día es, y ahí sí es libre, no me lo tienen que mandar, puede usar el formato que quiera, puede ser PowerPoint, puede ser, he tenido presentaciones en Excel, en Power BI, he tenido presentaciones en Word, he tenido presentaciones en video, ¿sí? Ustedes tienen que presentarle al resto de sus compañeros su emprendimiento, contarles de qué trata el emprendimiento, contar básicamente su proceso productivo, a qué se dedican,
y contar los números principales, los grandes números, como si estuviera haciendo, a ver, no es exactamente, pero como si estuvieran haciendo una presentación para un inversor, para un crédito. Entonces, bueno, cuentan cuál es la empresa, cuántos empleados tienen, cuántas máquinas tienen, qué lugar poseen, cómo es su proceso productivo, cuánto producen por mes, cuál es el punto de equilibrio, cuánto facturan, cuánto es el porcentaje del margen de ganar, esas cosas, ¿sí? Los grandes números, como para que todos entiendan y en base a eso después podamos preguntar, ¿sí?, acerca de su negocio. Digamos, esa presentación, esa segunda presentación, que es la que hacen, que obviamente está basada en el Excel, porque todos los números van a salir del Excel, eso es totalmente libre. No me la tienen que mandar a mí ni la tengo que aprobar. Eso confío en ustedes que van a hacer una buena presentación, algo agradable, algo llevadero. Por eso digo que cada presentación más o menos lleva media hora. El Excel es el corazón del trabajo, eso lo ven conmigo, que es, digamos, de donde parten todos los números, y con eso yo entiendo o doy por sentado qué es lo que entendieron, no entendieron y que el trabajo está bien hecho. Y después viene la presentación, que es algo un poco más libre, más fácil de llevar. En la presentación, a ver, yo lo que trato y lo que pido, somos gente grande ya, a ver, yo no voy a estar midiendo, la nota es grupal, entonces yo no voy a estar midiendo si en la presentación habló más el alumno 1 que el alumno 2, no importa. Fulano que mengano. Exactamente. Y no voy a saber, digamos, porque a mí me entregan un trabajo en Excel. Entonces, a ver, repártanse el trabajo. Hay gente que maneja mejor Excel, pero después al momento de hablar es mucho más tímida y le cuesta. Hay gente que no le cuesta hablar, pero es más dura con el Excel. Entonces, repártanse el trabajo. Que algunos se encarguen, o sea, hagan todo ese trabajo, todos tienen que saber de que traten de hacer una presentación donde hablen un poco cada uno, pero si hay alguien que le cuesta, bueno, que se lo compense a alguien. Tampoco quiero una presentación donde hable uno solo, ¿sí? Pero en esto sean un poco más vivos, trabajen en equipo, ¿sí? Si hay uno que hace más en Excel, tal vez que hable menos, porque ya hizo más trabajo antes, ¿sí? Igual yo lo que voy a poner es una nota al equipo y va a ir para los 4. Yo no puedo saber si el alumno 1 hizo más que el 2 o hizo más que el 3. No tengo forma de saberlo y no lo voy a medir por lo que habló en una presentación, ¿sí? Entonces, esto es básicamente ¿para qué? Para que ya se vayan dividiendo en equipos, ya vayan viendo el tema, ya vayan recabando información sobre el tema y puedan ir avanzando con el trabajo. Hoy vamos a ver algunas cosas más y seguramente al final de la clase que viene ya van a tener claro todo. Sí, y revisamos todos los puntos que tienen que pensar en el trabajo. Sí, decime. Sí, nosotros tenemos un grupo de 6 personas. Tenemos un grupo para hacer varios trabajos que venimos trabajando del año pasado. Y nada, mi pregunta era si podemos tener el grupo de 6 personas. Así tenemos el mismo grupo para hacer los diferentes trabajos con las otras materias también. Dale, no, a ver, no tengo problema. Son 42 alumnos en principio por lista. Si esto no me altera demasiado los grupos, no hay problema. O sea, si va a haber un grupo de 6, no hay problema. ¿Sí? Pero eso manéjenlo entre ustedes, chicos. Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Seguimos con la clase entonces? Entonces, ¿cuándo sería la fecha de la entrega del trabajo, profesor? Exacto. 4 de mayo. 11 de mayo y 18 de mayo. A ver, va a haber equipos... ¿Y el 4 de mayo qué era? Disculpe. El 6 de abril es feriado y el 4 de mayo tenemos clase, así que no hay problema. El 11 y el 18 son las 2 fechas que yo reservé para que presenten el trabajo. Y con esto también, a ver, sean un poco solidarios con ustedes mismos. Va a haber equipos que son mucho más responsables, que arman el trabajo, que lo mandan en tiempo, que lo tienen más cocinado y son los que van a presentar primero, ¿sí? Así le dan una mano a los que no.
Ahora, las fechas para presentar son esas 2 fechas. El que no llega a esa fecha ya está en recuperatorio, chicos. No es que te lo mando una semana después, el último día te mando el trabajo para que lo leas, no lo voy a corregir directamente. Esto, digamos, hay un viejo refrán que dice que el que avisa no traiciona. Yo necesito recibir el trabajo antes, hacer una devolución que ustedes corrijan. Si me lo envían una semana antes de la fecha de entrega, vamos a estar muy complicados. Puede que no llegue a corregirlos. Entonces, no se duerman, tienen 6 semanas para hacerlo, tienen un feriado en el medio, o sea, tienen tiempo para organizar todo esto. Entonces, aprovechenlo, vayan trabajándolo, no se duerman, no dejen todo para el final, sobre todo porque para esa fecha van a venir de fechas de exámenes ya de mitad del cuatrimestre, entonces van a estar complicados. Y esto además, digamos, es como un adelanto de lo que van a tener que hacer a otro nivel, obviamente, el cuatrimestre que viene con práctica supervisada. ¿Sí? Digamos, hasta ahora, práctica supervisada, por lo que tengo entendido, el único profesor que dio siempre esa materia soy yo. Y en práctica supervisada ustedes son 40 alumnos más 40 del otro curso y ahí los trabajos son individuales. Entonces, si a mí me sirve mucho para medir esto de antecedentes, si yo de estos 40 trabajos tengo, de estos 40 trabajos, de estos 10 trabajos, tengo 2 que llegan tarde o uno que no llega, me quedo tranquilo. Si tengo la mitad, yo sé que el cuatrimestre que viene vamos a una carnicería. Porque imagínense que si a mí me lleva un tiempo, yo tengo que corregir un Excel, o sea, yo tengo que ponerme a ver el trabajo, ver cuáles son las fórmulas, ver cómo están los números, ponerme a revisar, me lleva media hora, 40 minutos mínimo cada trabajo. Hay trabajos que me pueden llevar 1 hora. ¿Se imaginan cuando tengan que corregir 80 tesinas, 80 trabajos que me van a llevar por lo menos 1 hora y media o 1 hora cada trabajo? La mitad no llega a recibirse, se lo digo desde ya, porque en cuanto, digamos, voy a tener alumnos que me van a ir mandando los trabajos, porque va a ser la misma estructura, me van a mandar el trabajo a lo largo del cuatrimestre y se los voy a ir corrigiendo, y después, digamos, todo el mundo lo que hace, o lo que suele pasar, es que la mayoría de los alumnos empieza a focalizarse en las materias que tiene que estudiar y tiene que rendir. Cuando llega fines de octubre, se acuerdan que tienen que hacer una tesis para práctica supervisada. Entonces, los últimos días de noviembre, yo recibo una cantidad de mails de gente que quiere que le corrija una tesis de un día para otro, y de repente tengo 30, 40 alumnos en esta situación, lo cual tampoco llego, digamos. Yo también tengo un tiempo límite, no soy una computadora 24/7 que le llega una tesis y la corrige y la devuelve. Yo, digamos, tengo determinados momentos para trabajar y para poder hacerlo y para poder dedicarles la atención que corresponde. Entonces, este es un lindo ejercicio, digamos, porque me da más o menos un pulso de lo que va a pasar el cuatrimestre que viene. Entonces, según cómo vaya esto, yo ya sé si el cuatrimestre que viene, si va a ser una picadora de carne o va a ser como suele ser todos los años, el 70%, el 80%, el 90% lo presenta a término y se recibe. Es eso. Profe, consulta, ¿a qué se lleva la clase de supervisada? ¿Qué es lo que es la materia? ¿Qué tema da? ¿Práctica supervisada? Eso es práctica supervisada. No doy ningún tema. ¿Qué enseña? Por eso. Sí, lo que enseño es algo muy básico, que es una guía, en principio, de cómo hacer. No es una tesis, una tesis es para las universidades y es un proceso mucho más complejo y requiere mucho más tiempo. Van a hacer una tesina, un trabajo práctico sobre algún tema que ustedes elijan que tenga que ver con la materia, mínimo 10 hojas, y van a tener que desarrollar ese trabajo. ¿Sí? Y van a tener que hacer un desarrollo profesional, digamos. Es lo que digo siempre, ustedes hace 3 años que a esto le dedican una cantidad de horas de cursada y post-cursada, estudiando,
vienen de dormir mal, vienen de perder fines de semana, vienen de estudiar. Entonces, todo eso, ¿sí?, lo van a cerrar con un moño acorde a todo ese esfuerzo, ¿sí? No van a venir el último día, ¿sí?, con un cuarto de torta vieja sacada de la panadería, decirme, esto es el fruto de, digamos, el moño de 3 años de esfuerzo. Van a hacer un trabajo que los tiene que mínimamente, como mínimo, lo que exijo es que los llene de orgullo, ¿sí?, acorde a todo lo que han aprendido, a todo lo que se han esforzado. Ese trabajo lleva tiempo, no porque sea complicado, no porque sea terrible, sino porque la mayoría de ustedes, lo que me viene pasando es que muchos alumnos están muy desacostumbrados a leer. Generacionalmente son generaciones que son más de lo visual que de la lectura. Digamos, ustedes están más acostumbrados a ver cosas por video y a recibir información de esa manera que a leerlo, ¿sí? Yo, digamos, por una cuestión de edad, yo era de leer más, digamos. Yo tuve que aprender más con libros. Ustedes tienen más tutoriales, YouTube, un montón de más cosas. Más tecnología a comparación de antes. Exactamente. Entonces, cuando tienen que sentarse y ponerse a escribir, ¿sí?, es un momento que les cuesta. Les cuesta escribir porque han perdido el hábito de redactar. Entonces, sumado a que tienen que desarrollar un tema, esto muchas veces se transforma en un impedimento. Vuelvo a repetir lo que dije antes. No se me murió ningún alumno, nadie me mandó una carta documento, nadie vino a buscarme a la salida de la facultad para pegarme por la tesis. Sí tengo, y esto lo tengo que aclarar, y ya lo empiezo a aclarar, tengo 3 alumnos, 3 puntualmente, los tengo identificados con el nombre, apellido y la carita, que hace 3 años que lo vienen intentando rendir y los bocho. ¿Por qué? Porque los 3 hicieron algo que para mí es imperdonable. Y lo aclaro, y lo voy a volver a aclarar si me toca a mí dar esa materia la clase siguiente, que es enviarme una tesis, un trabajo bajado de internet. No hay nada que me moleste más, no hay nada que me enoje más, no hay nada que me saque más de quicio que me traten de pasar por encima. Digo, yo sé que tengo cara de gil, esto lo tengo claro, pero trato de que sea solo la cara. Entonces, cuando me empiezo a encontrar las tesis que me bajaron de internet y le cambiaron 3 párrafos, o agarraron un tema y me encuentro los párrafos muy, pero muy parecidos a lo que está en internet y le cambiaron 3 palabras, automáticamente, señor, marche preso, te pongo un 0, la cursada yo la regalo, o sea, porque no tiene sentido volverlos a mandar a recursar, porque una vez que sabes cómo escribirlo, ya está, ¿sí? Pero ya la rendida es el año que viene. Esto se acabó. Entonces, tuve de los 3 alumnos, esos 3, uno me copió directamente una tesis de Chile, otro me copió una tesis de México, y el otro armó con partes de tesis una tercera tesis. Digo, la internet hoy es muy fácil para botonear estas cosas, inclusive fíjense que una persona que no maneja tecnología como yo se da cuenta de esto, y hay uno particularmente de ellos que no solo hizo todo eso, sino que cuando le reboté el trabajo y le mandé a hacer el trabajo totalmente de nuevo, porque era una vergüenza, me volvió a mandar algo, lo que yo llamo un Frankenstein, con partes de otras tesis nuevamente, ¿sí? Bueno, ese chico todos los años me escribe, ya mató a la madre, ya mató al padre, ya se mudó de provincia, conmigo hasta ahora no la probó nunca, ¿sí? Soy testigo de haber visto el 0. Y no la voy a probar hasta que no me presente una tesis en serio. O sea, no es que si me trae un trabajo en serio no lo voy a probar, pero necesito que haga la tesis. Entonces, todos son intentos de hacer algo que no es eso. Le pones realmente un esfuerzo que además se lo he dicho, la verdad que le pones un esfuerzo y un empeño en armar todo el contexto de drama y toda la tesis que no es tesis para que no sea tesis, que si hiciera la tesis ya te hubieras recibido. Yo no sé si debe otras materias, pero les aseguro que esos 3, bueno, yo ahora no estoy más en UTN, capaz que ahora lo aprueban, pero digo, a esos 3 estuve varios años
Porque además después la corrijo con otro ojo. ¿Por qué? Porque sería injusto para alguien que cursando escribió la tesis, me la mandó, la reformulamos, hizo todo el trabajo y con todo el apuro y con todo el dolor y con todas las complicaciones la aprobó, no, digamos, sería injusto para todos esos alumnos que un trucho que me bajó algo de internet le dé el mismo nivel de corrección. No, o sea, mi nivel de corrección es el mismo para todos. Me intentaste pasar, bueno, tenés un +10 en el nivel de corrección. Me voy a poner particularmente exigente. No te voy a dejar pasar una. Y fue lo que pasó. Este chico ya me presentó 2 o 3 tesis, ya no recuerdo, y se las reboté a todas. Porque hasta que no haga una tesis de excelencia ahora, no lo pruebo más. Esto es así. Entonces, nada. Eso, digamos, después no me quiero meter en más temas de práctica supervisada porque estamos perdiendo mucho tiempo, pero digo, este primer trabajo me da una noción, ¿sí?, de cómo cumplen, digamos, cómo se manejan con este tipo de consignas. Para mí me sirve para eso, nada más. Eso es lo que quería redondear. Y además es una antesala para lo que van a tener que hacer después. Este trabajo es mucho más simple que lo que van a tener que hacer el cuatrimestre que viene. Por eso el cuatrimestre que viene tienen 4 meses, no 6 semanas, para escribirlo. Sí. Porque lo del cuatrimestre que viene es un poco más complejo. Sí. Entonces, si ahora estás preocupado, Adrián, no te digo que te preocupes el cuatrimestre que viene, pero sí sabes que vas a tener que hacer algo mucho más a la altura del profesional. Más complejo. Sí. Más complejo, más complejo y que muestre el nivel de profesional que sos después de haber cursado 3, 4, 5, no sé, la cantidad de años acá en esta institución. ¿Sí? Para mí, digamos, parte de mi responsabilidad como profesor es tratar de asegurarme en lo posible de que haya un nivel mínimo que nadie baje. ¿Sí? O sea, yo necesito alumnos de un determinado nivel. Yo quiero, o por lo menos lo que yo creo, es que el nivel de profesionales que tienen que salir de acá tienen que tener determinado nivel. Y eso, una buena forma de medirlo es a través de los trabajos que hacen con las tesis. Y además te cuento, digamos, lo último, con esto cierro, que muchas veces, por no decir en la mayoría de los casos, se terminan sorprendiendo gratamente los alumnos. Terminan escribiendo tesis de las cuales no creían que eran capaces de poder escribir, se terminan comprometiendo con el tema de una manera, se terminan atrapados, digamos, atrapados en el buen sentido, obsesionados con el tema. Tuve una alumna, el primer año que di esta materia, tuve una alumna, cursaban ella y el padre me vino a ver y me dice, hace 10 días que está encerrada en la casa y no para de escribir. Me dice, me parece maravilloso lo que está haciendo. En algún punto me dice, compadre, me asusta. Y es una tesis maravillosa. Es una tesis, es de las mejores tesis que he corregido. Y la verdad que cuando la presentó, terminó de presentarla, digamos, fue una muy buena presentación. Ella me dijo, nunca creí que podía escribir esto y estoy muy contenta de haber pasado por este proceso que parecía una cosa terrible y que después resultó ser algo súper agradable, súper enriquecedor. Entonces, nada, eso con respecto digamos, así como tiene su lado que puede parecer terrible, también tiene un lado muy copado, que es enfrentar un desafío y superarlo. Nada más que eso. Bien. Tesis Vamos. De China, la verdad han presentado, así arranco por ahí, capaz. ¿Cómo? Porque Perú, Chile, dijo, China, le presentaron algo de China, arranco por esos lugares. Le dijo que le presentaba tesis de Perú, Chile, vamos a buscar otro país. Bueno, volvamos a la clase que estamos reatrasados y nos queda un montón. Bien, vamos a ir corriendo un rato. Recopilación de datos. Para la contabilidad de costos se necesitan datos históricos y datos actuales. ¿Sí? No tenerlos es un obstáculo para implementar el sistema, pero sí lo es no tener la voluntad y el compromiso de tu organización para empezar a registrar. ¿Qué necesitamos? Datos relativos al personal, salarios, horas extras pagadas históricamente y sus costos, beneficios sociales, horas de trabajo anuales, cantidad de días de vacaciones, ausentismo. Datos referidos a la maquinaria y los equipos de fabricación.
valor de mercado de los equipos, gasto anual en utillaje, en mantenimiento, en repuesto, horas medias de uso, vida útil, valor de mercado, gastos generales de la compañía y personal administrativo y directivo, gastos de oficina, electricidad, alquileres, impuestos y tasas. Ojo con los gastos no relacionados al negocio, gastos personales, gastos correspondientes a otros negocios y actividades, no debemos tenerlo en cuenta. ¿A qué hace referencia esto? Básicamente en las pymes muchas veces pasa, ¿sí?, que el dueño, por ejemplo, no tiene sueldo asignado. El dueño se lleva lo que quedó en la caja. Pero ¿qué pasa? Durante algunos meses el margen de ganancia, lo que queda en la caja, es poco. Entonces, ¿qué hace el dueño? Empieza a poner sus gastos en la empresa. O sea, la empresa le empieza a pagar la tarjeta de crédito, le empieza a pagar un viaje. Bueno, esos gastos que no son relacionados al negocio no tienen que estar dentro del costo. Y además el dueño tiene que tener un sueldo estipulado, justamente para evitar estas distorsiones. El otro punto es, atención a los guanos. Disculpe, te le interrumpa. Sí, decime. Escucho. Dale. Y relativo al personal es lo que sirve para implementar en el trabajo, hora extra, esto es como para hacer un listado de todo esto, lo que está diciendo acá, sus costos, beneficios sociales. Esto está bueno para implementar en el trabajo. Sí, es datos relativos al personal, salarios, horas extras pagadas, las históricas y su costo, beneficios sociales, horas de trabajo anuales, cantidad de días de vacaciones, ausentismo. Si está todo más o menos relacionado para el trabajo. Exacto, eso es con para el un personal. Sí, exactamente. A ver, si en el trabajo se dictan capacitaciones, tal vez deberías incluirlo, si no, no necesariamente. Después todo lo referido a las máquinas, todo lo referido a los gastos generales. Cuidado con los gastos que no son relacionados al negocio y esto último, los one-off o gastos excepcionales, que son gastos que no se esperan que se repitan nunca y no forman parte del costo estándar. Acuérdense que dijimos que el costo estándar era el costo en condiciones normales, sin desperdicios y demás. ¿Qué puede ser un gasto excepcional? Por ejemplo, le pusieron una multa al camión que hacía la distribución. Bueno, no lo puedo poner dentro del costo. Si bien es algo que tengo que pagar y va a salir de la ganancia, digamos, no es que yo estoy esperando o que todos los meses le pongan una multa al chofer. Me pusieron una multa porque no tenía bien, no sé, la FIP porque no presenté a tiempo. Bueno, es un gasto excepcional. No es algo que yo todos los meses entiendo que voy a presentar tarde las declaraciones juradas. ¿Sí? Es algo excepcional. Entonces, es algo que es una multa por algo. Lo resuelvo y ya sé que esa multa no me la colocan más. No sé, me faltaba un cartel que indique tal cosa. Bueno, coloqué el cartel, pagué la multa, ya está, eso no lo vuelvo a pagar más. Entonces, eso no tiene que entrar dentro de los costos de el producto. Sí. Aunque es habitual que el empresario no cobre un sueldo, hay que hacer estimaciones sobre cuál sería ese sueldo a precio de mercado y tomarlo en cuenta en el cálculo de costos. Esto ya lo dijimos. Y además de los datos históricos, también hay que hacer estimaciones basadas en el conocimiento y las expectativas que se tienen del negocio. Luego se explica con más detalle. ¿Cuál va a ser la carga del trabajo? El nivel de subactividad de hombres y máquinas, estimaciones sobre el nivel de actividad y ventas del periodo, presupuestos, tiempos estándar de tareas de producción, ingresos adicionales recurrentes al margen de los ingresos principales. Explico estos 4 ítems. Carga. Profe, sí. Profe, una consulta, perdón, me quedé con el costo de lo de personal. Sí. Por ejemplo, nosotros en el trabajo, los costos de cargas sociales, ¿cómo y dónde lo buscamos? A ver, en general, nosotros lo que vamos a hacer es un porcentaje, ¿sí? Que normalmente en nuestro país las cargas sociales, más o menos, varía según algunas actividades y demás, pero porque en principio tiene que ver, digamos, con los distintos gremios, tomamos un 45%, que en general es lo que paga la mayoría del país de cargas sociales, ¿sí? Pero, digamos, si querés hacer algo un poco más prolijo, a mí con el 45% me basta, no quiero que sean digamos, porque te metes en temas de impuestos y temas más complejos, con eso me basta. Si querés
averiguar dentro del rubro cuáles son exactamente las cargas sociales que se ponen y ponerlo, me parece genial y es un plus adicional en tu trabajo. Pero en principio es eso, nosotros vamos a trabajar y el ejemplo que vamos a ver ahora, si llegamos, o el ejemplo que tenemos acá, es con un 45% que es en promedio lo que paga en nuestro país. Hay algunos gremios que pagan un poco más, hay algunos gremios que pagan un poco menos, depende del sindicato, depende de algunas cosas. Tomemos eso y no nos compliquemos la vida con ese punto particular. Eso es lo que paga el empleador por cada uno. O sea, si cobra 100.000 pesos, tiene 45.000 más de cargas sociales. Exactamente. Ok, listo. Bien. Carga de trabajo, nivel de subactividad de hombres y máquinas. A ver, acá, digamos, después lo vamos a ver un poco mejor, pero básicamente, si yo tengo una pyme, puede que mi personal no esté trabajando las 8 horas. Y no es que no trabaja las 8 horas porque son vagos, sino porque no tengo más producción. O sea, si yo vendo, por decir algo, 1.000 unidades al mes, no voy a producir 1.200 para que la gente no tenga tiempo ocioso, ¿sí? Yo produzco 1.000, eventualmente produciré 1.100 para tener un poquito más, pero digamos, si después el personal no tiene en qué trabajar, y no es culpa del personal, es culpa del negocio, de las ventas, de lo que sea, yo tengo un nivel de subactividad del personal y las máquinas que después veré cómo hago. Obviamente ese personal que yo le pago 8 horas va a estar las 8 horas en la planta y tal vez lo que se hace en muchos lados es, bueno, le damos una actividad adicional. Es decir, trabajás 7 horas, terminaste de trabajar, limpia el puesto de trabajo, limpia la zona y, digamos, ya está. ¿Por qué medimos esto? Porque si en el día de mañana me sale la posibilidad de un producto más, de un trabajo más, yo ya sé que tengo una capacidad, ¿sí?, de mi personal que no está trabajando todo el día. Entonces, yo no sumo todo el costo del personal si el personal no está trabajando todo el tiempo en eso, ¿sí? Yo sumo el costo del personal en el tiempo que está trabajando en ese producto. Si tiene tiempo ocioso, por el motivo que fuere, no lo computo, ¿sí? Estimaciones sobre el nivel de actividad, ventas del periodo. Muchas veces pasa que muchas empresas tienen lo que se llama ciclos estacionales. Hay productos que se venden más durante determinados periodos y menos en otros. Siempre pongo el mismo ejemplo estúpido, pero es el que más se entiende, la sidra, ¿sí? La sidra, en principio, en nuestro país, ahora está cambiando, pero históricamente la sidra se vende entre noviembre y marzo. Después hay consumo de sidra, pero es como un consumo residual. Entonces, es un producto que se vende mucho en esa época del año. El helado se vende mucho en verano. No sé. Los huevos de Pascua. Los huevos de Pascua, ahí está, gracias. Son ventas estacionales, responden a una determinada época, ¿sí? Productos para el Día del Padre, productos del Día de la Madre, lo que fuese. Productos de invierno, productos de verano, tienen eso, nivel de actividad, periodos y demás. Tiempos estándares de la tarea de producción, eso es obvio. Ingresos adicionales recurrentes al margen de los ingresos principales. Y acá hay dos tipos de ingresos adicionales recurrentes. En muchas fábricas tienen ingresos adicionales por otras actividades que no es la del giro principal del negocio. ¿A qué me refiero? Muchas empresas, por ejemplo, venden lo que les sobró de pallet, venden lo que les sobró de cartón, digamos, venden todo el rezago y con eso tienen un ingreso adicional. Hay otras empresas, eso sería un ingreso que no tiene que ver con el giro principal del negocio, digamos, es un ingreso que se da. Otras empresas tienen, por ejemplo, no sé, subalquilan, entonces, no sé, le subalquilo el estacionamiento o le subalquilo parte de la planta a otra empresa, entonces tengo un ingreso adicional. Yo fabrico X producto, pero después le alquilo a otra empresa, entonces, bueno, nada, tengo un ingreso adicional por el alquiler. ¿Mi negocio es el alquiler? No, es la fabricación de lo que estoy fabricando, pero bueno, ya que tengo espacio, aprovecho este negocio. Y el otro tema que genera ingresos principales es que
todas las empresas, más allá de que tienen un negocio, el giro del negocio particular, siempre tienen plata puesta en otros lados. Como por ejemplo, los supermercados, por ejemplo, que reciben mucho efectivo de golpe, ¿sí? Y no dan crédito, o sea, se paga en el momento, muchas veces pagan a los proveedores a los 60, 90, 120 días. Entonces, todo ese efectivo que generan, muchas veces lo ponen a trabajar en un plazo fijo, en compra de bonos, en cuestiones financieras, que no vamos ahora que no vienen al caso, y eso le genera un ingreso adicional, ¿sí? Tengo esa plata que me genera, o hubo un mes de buenas ventas, entonces deciden invertir en acciones, en bonos, ¿sí? Tienen como otra fuente, ¿sí? Que no es el negocio principal, pero si llega a pasar algo con el negocio principal, por lo menos tengo una plata que me está generando, digamos, tengo otro pequeño ingreso. Tal vez no es tan importante, o sí, como el ingreso principal, pero tiene que ver con un ingreso adicional que no tiene que ver con lo principal del negocio. A eso me refiero. Y esto es muy común en las empresas. Las empresas tienen, además de lo que producen, inversiones en otras cosas, o en otras empresas, o en bonos, o en acciones, o en lo que fuese. Entonces, lo que sea, esos son ingresos adicionales recurrentes. ¿Hasta acá dudas, preguntas, comentarios? El 13. Bien, seguimos. Identificación de las unidades de negocio de la empresa. Bien. A ver, dentro de un negocio vamos a tener negocios diferenciados. O sea, dentro de una misma empresa vamos a generar unidades de negocios, estas UN, dentro de la misma empresa. ¿A qué me refiero? Si yo tengo algo, ¿sí?, que se diferencia del resto, ¿sí? A ver, una UN lo es si tiene todas o la mayor parte de las siguientes características. Para fabricar o producir el servicio utiliza recursos de la empresa de forma distintiva y en cantidad distinta del resto de la empresa. Los lotes de venta son significativamente distintos. Los clientes son mayoritariamente distintos. En empresas grandes y organizadas se puede nombrar o identificar un responsable de la marcha de ese negocio. Estas unidades de negocio, ¿sí?, son partes de la empresa que yo puedo diferenciar perfectamente. Hoy hablábamos, por ejemplo, con lo de las gaseosas. Entonces decíamos, si yo tengo 3 líneas de gaseosa, tranquilamente las 3 líneas de gaseosa pueden ser una unidad de negocio, o a mí me interesa que cada línea sea diferente. ¿Por qué? Porque cada una tiene su personal específico, porque cada una crea un producto específico, y a mí me interesa tener los costos específicos de cada una, no de las 3 en conjunto. ¿Sí? En la empresa donde yo trabajaba, por ejemplo, en la empresa química, teníamos una parte que era fabricación de adhesivos de base acuosa, generación de adhesivos hot melt, o sea, adhesivos de temperatura, que es otra clasificación de adhesivos totalmente distintos, y plasticola. Eran las 3 unidades de negocio. Cada uno tenía su personal, su equipo, sus costos, sus materias primas. Si bien el depósito de materias primas era el mismo, pero eran 3 productos totalmente diferenciados que producían a distintos ritmos en distintas cantidades y generaban distinta cantidad de plata. Vamos a ver ejemplos más simples. En un bar, ventas de la barra y ventas de comidas al mediodía. Son 2 negocios totalmente distintos. Porque la de la barra va a estar abierta todo el día, trabaja con café, con sándwiches, con licuados, y en cambio las ventas a la hora de comer requiere una cocina, que la barra no, y un cocinero y un ayudante haciendo el plato del día. Y además eso funciona solamente al mediodía. La barra está abierta todo el día. Entonces, tienen distinto personal, tienen distinto funcionamiento, usan distintas partes de la misma cafetería. En una curtidora, por ejemplo, de cueros, venta de pieles tratadas, hacer
todo el tratamiento de las pieles y vender las ventas y tener un producto de consumidor final como es la producción y venta de cinturones. En un taller mecánico, montajes en sede del cliente y trabajos en fábrica. En un concesionario de autos, la venta de autos y el taller para hacer las reparaciones. Esto es muy común ver en concesionarios que además tienen el taller donde se hace el service. En una empresa de ingeniería... ¿O el postventa, profesor? ¿Cómo? O que tienen ahora las concesionarias en la realización postventa, que lo ofrecen como un aditivo más para atraer más clientes. Sí, pero para la venta de autos tienen un salón con vendedores y para el taller postventa tienen mecánicos y un salón aparte, que es el taller. Claro, exacto, con otra estructura, sí. Con máquinas, con otras cosas. Profe, sí. ¿a esto se refiere el trabajo que quiere unidades de negocios distintas? Exactamente. Ya vamos entendiendo. Vamos todavía. Eso es, sí. En una empresa de ingeniería, obra civil, industria y consultoría. O sea, hay una empresa de ingeniería civil que puede diseñar obra civil, puede hacer industrias, pero también puede hacer consultoría. O sea, pueden ser consultores y son 3 negocios totalmente distintos. Es relevante esta identificación porque es común que haya negocios no rentables coincidiendo en la misma empresa con otros que sí lo están, subvencionando las anteriores. Puede haber razones estratégicas o comerciales y mantener los 2 negocios. Los costos indirectos habrá que asignarlo a cada unidad de negocio en función del uso que se haga del recurso correspondiente. Tomando algunos de los ejemplos anteriores puede entenderse a qué nos referimos. En el bar cafetería, el sueldo del cocinero o la amortización de la máquina de la cocina irá al negocio de la venta de comidas a la hora de comer. O los gastos de luz y electricidad se repartirán de manera desigual, imputando al negocio de comidas solo la parte proporcional a las horas en que se da esta actividad. En el concesionario de autos, el alquiler se repartiría según el espacio que ocupe cada parte, el salón de ventas y el taller. Bien, no sé cómo estamos de horarios, porque no tengo el teléfono delante mío. Ya estamos pasados. Bien, a ver, quiero ver qué sigue. Bueno, ya nos metemos. No, está bien, podemos dejar acá. Bien, esto que acabamos de ver, si recién, y que hablamos muy por encima, y vamos a seguir la clase que viene, es lo que se llama centro de costos. ¿Sí? Cuanto más quiero poner en el ojo en eso, más lo identifico, más con un centro de costos. Entonces, yo puedo tener una fábrica con 6 líneas de producción, 5 tienen el mismo centro de costo y una tiene un centro de costo dividido. ¿Por qué? Porque me interesa poner el ojo en eso que estoy en esa línea en particular. Entonces es un recurso común. Por eso les decía, o el apunte decía, que la estructura de costos de una empresa es un traje hecho a medida, según las necesidades, según lo que fabrico y cómo lo fabrico, y el giro del negocio y lo que quiero controlar más o menos. Entonces, con eso tiene que ver los centros de costo. El trabajo que ustedes van a hacer, y con esto ya cierro, tiene que tener 2 centros de costos. Uno va a ser un centro de costos productivo y el otro puede ser productivo o no productivo. Puede ser un servicio, por ejemplo, en el ejemplo que yo decía, la peluquería, el centro de costos productivo era donde compraban productos de belleza y al por mayor y los envasaban, etiquetaban, armaban pack y los vendían dentro del salón. Y el otro centro de costos era la peluquería en sí misma, con sus peluqueros, con sus máquinas, haciendo esto, ¿sí? Entonces, ya pueden ir pensando cuál va a ser su negocio y cuál va a ser, digamos, qué es lo que va a producir su negocio. ¿Les va quedando más claro? Sí. Bien. ¿Eso para el trabajo? Claro. Eso es para el trabajo, Adrián, sí. Todo lo que vamos a ver hasta la clase que viene es para el trabajo. Básicamente. Espectacular. Para que te sigas asustando, Adrián. La única función que tiene esta clase... No pasa nada. Esto, pan con qué. Muy bien. Esa es la actitud. Sí, Cristina, ibas a decir algo. No, que Adrián puede decir, porque él tiene por el rubro, así que él puede decir. ¿Qué pasa, señor?
Muy bien. Y estamos en todas. Bien, podés empezar a aplicar estos conceptos al polirrubro. Sí, está bueno porque me sirve para la venta. Claro, podés armar, por ejemplo, no sé, si vendés sándwiches y comidas, ese puede ser un centro de costos, el resto puede ser golosinas y demás, y podés tener un centro de costos, si querés, de gaseosas o bebidas frías, no lo sé. O meter casi todo el kiosco y la comida en un centro de costos aparte. Eso es según lo que vos quieras controlar, a ver qué niveles de ganancia te da. Bien. Son 9:10, estamos a 10 minutos, así que nada. Dale, Adrián, sí, coméntame. No, que le decía que también hay que ver algo que te deje ganar en día en la venta, porque como está todo difícil la cosa, no es que hay que elegir algo específico que te deje ganancia. A ver. Está jodida el tema de la venta hoy en día. Hay negocio por todos lados. Sí. Pero digamos, vamos a plantear un negocio teórico. Se supone que tu negocio va a vender lo que dice que va a vender. No me pongas que vas a vender, no sé, por más. Pero en principio vamos a creer que el negocio funciona. Siempre que tenga una cantidad lógica, digamos, la magia de todo esto, o lo importante del trabajo es eso, que tenga una lógica, ¿sí? Que vos me digas, bueno, no sé, voy a vender 50 kilos de pan por día. No es una locura vender 50 kilos de pan por día, digamos. Ahora, si vos me decís, mirá, para que funcione esta panadería de barrio, yo tengo que vender 500 kilos de pan, te digo, mirá, va a ser difícil, sí. No, que le decía que arranco por hoy y en mi trabajo le fundí. Está muy bien, pero para eso justamente uno puede ayudar al otro. Te quedaste sin flujo de caja, Adrián. Muy bien. Olvídate. La caja, olvídate. Te quedé sin fondo. Bien. Chicos, nada, buen feriado mañana. Disfruten el fin de semana largo y nos estamos viendo en una semana, ¿sí? Chao, profe. Gracias. Chao,